Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy haciendo un pequeño descanso en mi mañana y hoy vamos a trabajar con los principios de la saga de Secretos Revelados y además vamos a dejar que sea el propio libro el que te dé el mensaje. Así que todos los que tengáis la saga ya, iros al cuarto tomo, el hombre más importante de la historia, porque voy a abrir al azar y vamos a ver qué es lo que dice, ¿vale? Y os voy a comentar para que aprendáis a interpretar los principios bíblicos. Justamente no ha salido una página donde no hay... Pero bueno, es muy interesante lo que ha salido. Mira, básicamente ha salido una página, que es esta de aquí, podéis mirar la página 530-531, de cómo te programan las televisiones, ¿no? Te digo, la televisión es la tecnología creada para programar, por eso se llaman programas de televisión, las mentes del subconsciente colectivo. Porque para verla no se requiere esfuerzo, tu mente se relaja y se vuelve más sugestionable. Porque ¿dónde os digo yo que es cuando tú puedes sugestionar más las creencias de tu mente subconsciente? En los estados de oración que decía San Pablo o en los estados receptivos del alma que os explico en la saga La Voz de tu Alma. Cuando tú estás tumbado, estás relajado, automáticamente la mente determina que no hay peligro. Entonces cualquier cosa que dejes entrar en ese estado... ¿Por qué cuando vas al psicólogo muchas veces antiguamente por lo menos se hacía que te tumbaban, ¿no? Relájate tranquilo y explícame y cuéntame, ¿no? Porque puedes profundizar mucho más. Entonces fíjate, tú cuando vas a ver la televisión te tumbas, te sientas, ¿vale? Y eres más programable que nada, porque mira, te tumbas en estados de oración y le pides a tu mente subconsciente que cree lo que ves en la televisión. Y aquí te lo dibujo también para que lo expliques. Vamos a abrir aleatoriamente a un mensaje, a ver si sale un mensaje de Jesús, porque este es el tomo de Jesús de Nazaret, ¿vale? Y lo mismo, mira, te decía, aquí sale la imagen, dice que tienes que sustituir una imagen en lugar de una imagen. O sea, cambiar una imagen por otra en el subconsciente colectivo. Y dijo Jesús... Esta es la frase que ha salido. Júntate con los elegidos. Dijo Jesús. Yo os escogeré 1 entre 1000 y 2 entre 10.000. Y resultará que ellos quedarán como uno solo. ¿Qué significa esto? 1 entre 1000 y 2 entre 10.000. No todos entenderán esta enseñanza, no todos estarán de acuerdo. Muchos, por no entenderla, la criticarán, la evitarán y huirán de ella. Pero algunos, solo algunos... Y conforme haya más gente, menos serán los que lo entiendan. Algunos serán los que van a escoger el mensaje de Jesús, el verdadero. Por eso, cuando te decía Jesús 1 entre 1000 era 1, pero la proporción entre 10.000 serían muchos más. Y sin embargo te dice 2 entre 10.000. Lo que te está diciendo en esta frase es que conforme va creciendo el número de personas, no va creciendo el número de elegidos. Al contrario, el número de elegidos se permanece siempre pequeño y cada vez van a ser menos. Porque las personas que son capaces de entender esta enseñanza son las minorías. Por mucho que el mundo esté lleno de cristianos o de católicos o de creyentes de cualquier tipo de religión, los que verdaderamente entienden el mensaje son muy poquitos. ¿Recuerdas el ejemplo de estas dos personas que criticaban a la viejecita que había transformado su cuerpo? Bueno, son cosas que explico anteriormente en el libro. El problema es que si escuchas a las personas que critican, tú pasarás a formar parte de las 1000 y de las 10.000 también. ¿Por qué? Aquí te pongo el ejemplo de... Vamos a seguir leyendo y luego los explico, pero... Como los israelitas que escucharon a los 10 espías que dijeron que no se podía entrar en la tierra prometida porque estaba llena de gigantes y que no era imposible acceder a ella, ¿te acuerdas? ¿Qué dicen tus amigos? Cuando quedes con ellos, estate atentos a cómo hablan, a lo que dicen sobre algunos temas. Fíjate en lo que dicen sobre el dinero, sobre la salud o sobre las relaciones. Escucha atentamente porque estás oyendo tu propio sistema de creencias. Tus amigos te hacen de reflejo, te hacen de espejo. Lo creas o no, tú también piensas así, eres así y en eso te conviertes, eso es lo que tienes. Y si no, lo tendrás, porque la materia se mueve lenta, pero llega a ti, lo que das es lo que recibes. Por eso te está diciendo, tu vibración, la frecuencia mental que emites, es justo lo que vuelve a ti. Tu entorno es un reflejo de lo que eres. Por eso Jesús decía, 1 entre 1000, 2 entre 10.000. Son muy pocos realmente los elegidos que se atreven a prosperar en esta vida, se atreven a cambiar el sistema de creencias
y se atreven a tomar conciencia también del juego en el que están metidos. Te nombraba el ejemplo de una viejecita porque hace un tiempo, cuando estaba escribiendo la saga de Secretos Revelados, para poder explicar esta enseñanza, puse en Instagram una foto de una viejecita que pues era la típica, ¿no? Tenía 80 y pico de años, o 70 y largos, casi 80, y había hecho un cambio y una transformación en su físico brutal, ¿no? Y se veía la imagen del antes y el después. Entonces, las mentes mediocres, en cuanto colgué esa foto, empezaron a criticar y dijeron, eso es cirugía, se ha operado porque es imposible. Y cuando empiezas a mirar más la historia de la viejecita, resulta que se había hecho un trabajo interior y exterior espectacular y que se había pegado un trabajo en el gimnasio increíble. Pero claro, las mentes mediocres, que tienen un cuerpo que es un desastre absoluto, nunca jamás van a aceptar que eso se puede conseguir mediante el esfuerzo, la dedicación, mediante los ejercicios en el gimnasio, es decir, mediante causas naturales. Las causas naturales son más lentas, pero son más permanentes. Las causas artificiales son más rápidas, pero no duran en el cuerpo. Entonces, tú puedes intentar tener estados emocionales espectaculares tomándote una pastilla que te haga segregar serotonina o lo que sea, o cualquier otra hormona, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. O puedes trabajar tus estados emocionales diariamente y permanecer en un estado de dicha y de amor y de felicidad constante, que los mediocres dirán que eso es imposible, ¿no? Y te dirán, es imposible estar feliz siempre, es imposible ser feliz, es imposible no sé qué. No, es imposible para ti. Claro, a mí me hace mucha gracia cuando escucho en la televisión, yo qué sé, he escuchado, no voy a decir nombres, pero algún cantante famoso que se droga, que bebe, que además lo dice en sus canciones y le encanta hablar de eso, pero sin embargo luego dice que la felicidad que no, que es imposible y tal. Hombre, claro, si trasnochas, si te pegas de drogas hasta arriba, pues al día siguiente estás hecho un auténtico desastre y tus estados emocionales son un desastre. Por eso necesitas la droga continuamente para llenar un vacío o para obviar algo que te está doliendo mucho. Pero la gente que no recurre a todo eso y es capaz de trabajarse emocionalmente, pues las personas tienen un estado de felicidad y de dicha constante. Y esa es la verdad, y la verdad nos hace libres. Y las personas que tienen 80 años y creen que ya el cuerpo que tienen, la energía que tienen es la que les queda para toda la vida, pues están siendo engañados por un propio sistema de creencias que ha sido enseñado y que no es la verdad. Por eso Jesús de Nazaret decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es esta, es que 1 entre 1000, 2 entre 10.000. Entonces, conforme vayas haciendo más, o sea, conforme haya más gente en el lugar, menos gente habrá que sea elegida. Y eso es así, las masas históricamente se equivocan. Y voy a explicarte una de las cosas que enseño, porque la Biblia, en Secretos Revelados, explico que es un entrenamiento psicológico, es un entrenamiento mental. Y fíjate en esto. Y esto es una realidad como un templo, y lo vas a ver enseguida. Cualquier persona que critica a otra cosa, en el fondo del fondo, algunas veces más superficial, se ve a leguas, pero hay veces que no lo llegas a identificar, pero siempre es así. Una persona que critica a otra persona, en el trasfondo hay envidia. Hay una admiración por aquello que critican que le encantaría, no necesariamente con lo que están criticando directamente, sino con algo que posee o que tiene esa persona y que aprovechan eso que a lo mejor no les gusta para intentar hundirla y criticarla, pero en el fondo lo que hay es una envidia terrible. Y eso te tienes que dar cuenta, o sea, cuando he puesto, por ejemplo, fotos, yo qué sé, me acuerdo también una vez que puse una foto de Cher y su madre, ¿no? Y ya salieron todas las envidiosas ahí a criticarlas porque están súper operadas, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Bueno, la realidad es que tienen 80 y pico años y la madre casi 100 años y están mejor que tú estabas con 20 años. Esa es la realidad, ¿no? Y tenemos que empezar a decirnos la verdad y tenemos que empezar a salir de un mundo en el que la gente critica porque es envidiosa, punto. Cuando veas a una persona criticar a otra, sabes que en el fondo hay cierta envidia. Mira, si tú, por ejemplo,
yo qué sé, yo es que lo he visto, ¿no? A mí me han criticado mucho y todos los que he visto que me han criticado en realidad son los envidiosos. Por eso me criticaban mucho al principio, cuando empecé a hacer todo esto, me criticaban muchos psicólogos. Psicólogos que a lo mejor se habían tragado 4 o 5 años de carrera, les habían prometido una vida espectacular y de repente salen de la carrera, no tienen trabajo y veían a un chico joven triunfando, llenando eventos, conferencias, vendiendo miles o millones de libros y tal, y les entraba una envidia increíble y entonces empezaban todos boom, 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 el ir porque no tiene título, porque no sé qué, porque quién se ha creído, porque no sé cuántos. Hombre, lo que eres es un envidioso. Apúntate a tu primer bestseller y te enseñaré a cómo venderte a ti también lo que sea que vayas a enseñar, pero lo que no puedes hacer es intentar destruir el castillo que tú tanto admiras, ¿no? Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso Jesús de Nazaret en esta frase decía: 1 entre 1000, 2 entre 10.000. O sea, muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Nacha Guevara, que el otro día también me pasaron un vídeo de ella, ¿no? Con 80 años y está espectacular. Y ella dice: ¿cuáles son tus secretos? Pues es que no hay tanto secreto. Sol, estar el máximo tiempo en contacto con la naturaleza, meditar, dormir bien, descansar bien, estar feliz, estar contenta con lo que haces. Con 80 años y seguía activa, no estaba jubilada, no estaba pidiendo limosna a un Estado, sigue activa, sigue haciendo obras, sigue haciendo cosas, sigue apareciendo en su trabajo, en los medios, sigue haciendo cosas. O sea, es tan fácil como eso. Entonces, el problema de la gente envidiosa es que son mediocres. Y los mediocres... el término mediocridad, que me veis utilizarlo mucho y durante la saga de Secretos Revelados, que la gente dice: ay, me va a explicar la Biblia y tal, y cuando empiezan a ver ahí términos como mediocre, como tal, y la gente se escandaliza. No, el término mediocre, históricamente, o una de las primeras referencias que tenemos, fue acuñado por el filósofo Friedrich Nietzsche, creo que era alemán por el nombre, y Friedrich Nietzsche hablaba de los mediocres. Mediocre, si tú buscas la etimología, significa ocre era como un pico escarpado y medium, de medio, que era el promedio, ¿no? Entonces, los mediocres eran los que se quedaban en mitad de la subida del pico escarpado. O sea, los mediocres en nuestra sociedad son aquellas personas que no son pobres, que no están en la capa más baja de nuestra sociedad a nivel económico o socioeconómico, sino que están en medio, están en el promedio. Y estos son los peores. Los mediocres son los peores porque son los que más discriminan a la clase baja, son los que más discriminan a los pobres, son los que los ves vestir con ropa de marca y con coches de medio lujo, fingiendo que tienen dinero y están todos hipotecados hasta arriba para poder mantener ese estilo de vida y aparentar algo que no son, etcétera, 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 ¿no? Luego están los que han prosperado más, que Friedrich Nietzsche les llamaba el superhombre, que no necesariamente para él era una mejora económica, sino más bien a nivel de conciencia, aunque la mejora a nivel de conciencia trae una mejora económica también, porque son gente con propósitos, son gente que se han dedicado, son gente que entienden perfectamente cómo funcionan las 3 áreas maestras: salud, dinero y amor. Es un nivel de conciencia superior. Es lo que básicamente yo llamé como almas imparables. Y luego Friedrich Nietzsche decía que la capa más baja eran los esclavos. Y los esclavos eran aquellas personas que, mira, el mediocre es una persona que le encantaría estar al nivel del superhombre, tanto de conciencia como de logro, pero se han rendido ya, se han quedado en el medio, o se han acomodado, o no creen que puedan alcanzar eso. Entonces los mediocres son los peores porque son los que se dedican a criticar a los superhombres, a las supermujeres, a las almas imparables. Los esclavos simplemente se han rendido ya. Son esas personas que nunca han creído acceder a eso. O sea, un mediocre es un esclavo que quiso querer acceder a eso y en mitad del proceso se quedó a medias, ¿no? O sea, esto lo hemos visto y son toda la clase media. La mayoría de la gente en la sociedad nuestra es así. Pero los esclavos, según Friedrich Nietzsche, era la clase más baja porque nunca habían tenido esas aspiraciones. Para haceros un símil, eran como los israelitas esclavizados por el pueblo de Egipto, los egipcios. Entonces, ellos eran esclavos, ¿no? Moisés cogió, les lavó la cabeza, les lavó el cerebro porque lo tenían sucio, y entonces les convenció
de que podían estar arriba del pico escarpado y les habló de una tierra prometida. Entonces los sacó de esa tierra prometida. Pero los esclavos se convirtieron en mediocres. Por eso tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. Por eso, en mitad del proceso, Moisés tuvo que subir al monte Sinaí y crear los 10 mandamientos, porque eran, bueno, y un montón de leyes y mandamientos que hizo, porque eran todos unos bárbaros, eran todos unos mediocres. En la Biblia se dice cómo murmuraban a las espaldas de Moisés, el que les estaba salvando de la esclavitud, y murmuraban en su contra. ¿Cómo te lo crees eso? Pues así es como funciona, y así es como sigue funcionando en la sociedad, Entonces, bueno, básicamente por eso utilizo el término mediocre. Y el término mediocre son los llamados. Es los que decía Jesús, 1 entre 1000 y 2 entre 10.000. Pues los 1000 son los mediocres, son los esclavos, y el 1 es el alma imparable, es el que está arriba del pico escarpado, es el superhombre, la supermujer, las personas con un nivel de conciencia espectacular. Y no confundir nivel de conciencia con personas que hablen de espiritualidad, porque hay mucha gente hablando de espiritualidad sumidos en la más grande pobreza. Entonces es incompatible, es incongruente. Una persona que domina los principios de verdad es una persona que prospera en todos los ámbitos de su vida. Entonces, las personas que hablan de espiritualidad o de religión o de cualquier cosa y son pobres, no saben prosperar, son lobos con piel de cordero, son lo que llamaba Jesús hipócritas. Entonces hay que cuidarse mucho de ellos, porque son como los fariseos o los escribas que decía Jesús, ¿no? Que se metía mucho con ellos porque decía, vosotros predicáis una cosa que no, ni la hacéis ni la sabéis. Simplemente transcribís, os dedicáis a repetir como loros de repetición lo que han dicho unos y vosotros lo volvéis a decir y los ponéis en un canal de YouTube y tenéis ahí millones de seguidores siguiendo vuestra doctrina que es falsa, ¿no? Porque por vuestros frutos os conoceréis. Entonces, realmente, para poder acceder arriba del pico escarpado, hay que aprender de las personas que están arriba del pico escarpado. El problema es que en nuestra sociedad, la mayoría de nosotros aprendemos de mediocres. Entonces, cuando aprendes de mediocres, a lo máximo que puedes aspirar es a la mediocridad. Por eso la frase de Jesús que ha salido ahora, que era 1 entre 1000, 2 entre 10.000. ¿Quieres ser ese 1 entre 1000 o ese 2 entre 10.000? Entonces debes hacer las cosas diferentes. Por eso, os digo, la Biblia es un manual del éxito, la Biblia es un manual psicológico, la Biblia es un manual que si entiendes, te convierte en tu mente en un alma imparable. Siempre ha sido así y siempre será. Pero si aquellos que os guían son ciegos, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Tan simple como eso. Así que bueno, nada, sin más, espero haberos inspirado con esto. Si todavía no tienes la saga de Secretos Revelados, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla. Enviamos a todas partes del planeta. Esta saga solamente está en mi web, pero no te preocupes, porque la enviamos a todas partes del planeta, ¿vale? O sea que la vas a recibir en tu casa en pocos días y podrás volverte un estudiante, un iniciado, que os llamo, a mis estudiantes de la saga de Secretos Revelados. Esto es compatible con la Biblia, puedes leer la Biblia, pero no te preocupes porque aquí yo explico la Biblia, o sea, ves el párrafo de la Biblia, se explica ese párrafo, etcétera. O sea, que no necesitas una Biblia aparte porque aquí está explicado todo, ¿vale? Así que bueno, sin más, pero que la puedes, es compatible, o sea, que no tienes que dejar de leer tu Biblia si es que la lees para leer Secretos Revelados. Puedes compatibilizarlo y al contrario, te ayudará a entender mejor aquello que estés leyendo. Te dejo el enlace a mi página web, ¿vale? Para que lo recibas en tu casa y el resto de mis sagas, mi entrenamiento del propósito, todo. Suscríbete a este canal, es nuevo, Secretos Revelados, en YouTube, búscalo, Laín Secretos Revelados. Suscríbete, dale a la campanita, activa las notificaciones si lo estás viendo, por aquí abajo te aparecerá. Si me ves desde Instagram, dale a seguir, y si me ves desde YouTube, dale también a seguir y activa las notificaciones porque voy a seguir subiendo muchísimos vídeos y es decirle a la red social, avísame que quiero aprender de Laín más. Y ahora sí, me despido de ti, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Nos vemos en los siguientes vídeos. Nos vemos dentro de las páginas de las sagas, vas a alucinar con la cantidad de información que hay aquí dentro. Nadie te ha explicado esto así, garantizado, pero si aprendes estos principios y los aplicas, tu vida llegará a un siguiente nivel. Únete con grupos de almas imparables para estudiar los principios y sin más, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular, chao.
Sé que más allá una tenue voz me guía. Cielo azul, sé que cerca está, como aliento y luz de vida. Sé que soy algo más que carne y hueso, y sé que hoy llenaré de ti mi corazón. Eres tierra y eres mar, luz en nuestro caminar. Hoy me entrego a donde tu amor, amor. Lejos de la tempestad, somos grandes, somos más, a la hoguera de tu pasión. Oh, 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 oh. Eres paz ante todo mal, que ilumina nuestros días.